Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista y hoy me acompaña Carlos Casanova, él es coordinador del Centro de Estudios Fronterizos de la Universidad de los Andes y vamos a empezar hablando sobre lo que ha sido noticia en las últimas horas en Colombia y es que la Corte Constitucional admitió una demanda en contra del memorándum de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela para la creación de la zona económica binacional. Carlos, ¿por qué cree usted que la Corte haya admitido esta demanda? Bienvenido. Gracias, Zulma. Bueno, en principio se debe a que el Congreso colombiano, los parlamentarios están alegando que tienen desconocimiento del contenido y alcance del memorándum. Vale decir, estos memorándums, si bien es cierto, se firman, los presidentes lo firman, después los congresos tienen que verificar los alcances, etcétera. Eso es lo que está sucediendo. Hablan de como está tan indeterminado lo que se ha firmado, en Colombia alegan de que hay una cesión de territorio al gobierno de Venezuela. Uh-huh. Y eso es básicamente lo que van a terminar pues, de dilucidar en esa demanda constitucional. Okay. Van a aclarar básicamente dudas de lo que no ha dicho Petro de lo que es el memorándum de entendimiento. Uh-huh. Vale decir, esto surge como consecuencia de anunciar sin decir qué es lo que se está anunciando. Okay. Y el presidente Petro, pues en eso, pues es campeón. Vale decir, no dice de qué se tratan las cosas, ni cuál es el alcance. De hecho, el pueblo colombiano, los ciudadanos colombianos se enteraron por el anuncio que hace el gobierno venezolano. Vale decir, ni siquiera por el anuncio que hace el gobierno de Colombia. Ok. ¿Qué opinas en relación a esta zona económica binacional? ¿Cómo beneficiaría al Táchira o a los municipios fronterizos de Venezuela? Mira, en principio no va a favorecer en absolutamente nada. ¿Por qué no va a favorecer absolutamente nada? Bueno, porque ninguno de los instrumentos legislativos que se han hecho para favorecer la frontera ha funcionado, ninguno. Ni la zona económica especial, ni la ley de frontera, nada ha determinado que esto sea de una manera distinta. Ahora bien, ¿por qué? Y lo que no se quiere analizar aquí es el fundamento ideológico que acompaña a la revolución gobernante en Venezuela y el fundamento ideológico del modelo económico colombiano. Okay. Son dos modelos económicos diferentes. Venezuela tiene una economía semicerrada y Colombia tiene una economía abierta. Okay. Son dos economías así. Esto necesita unas políticas de compensación. Mientras eso no suceda, no va a ser posible nada. Uh-huh. Entonces, y creo que ahí está fundamentalmente uno de los problemas que tienen todos los eventos a los que nosotros asistimos y acompañamos con mucho cariño de carácter económico y nacional. Es que no se quiere atender problemas que son concretos. Ese es un problema concreto. Esta es una economía semicerrada y la otra es una economía abierta. Okay. Entonces, tú dices, pero, bueno... y la situación en la frontera, lo que sucede, nosotros vemos no hay servicios públicos óptimos, la economía no fluye, se han cerrado muchísimos negocios. Mira, si nosotros llevamos con la frontera en los términos como está, 26 años de revolución, supóngase, tiene 15 años totalmente cerrado el parque industrial, 15 años con la revolución tecnológica, más la robótica, más la mecatrónica, más la inteligencia artificial, quiere decir que volver a reinyectar el parque industrial a lo que fue pasa por una inversión de dinero que tiene que hacer la banca. ¿Dónde está la banca? La banca del Estado para esto, ¿dónde está? Yo quiero recordar que cuando Venezuela salió de la Venezuela rural a la urbana, cuando se fue modernizando, ¿verdad? El Estado con el petróleo, con el presupuesto petrolero, fue financiando. Existía una cosa que se llamaba Banco Industrial de Venezuela y financiaba todos los proyectos industriales. Existían los fondos para pequeñas y medianas empresas y de esa manera se fueron haciendo los empresarios y después caminó al sector privado contribuyendo con la riqueza del presupuesto nacional. Todo el mundo se endeudaba, pero podía pagar. Obvio. Uh-huh. El problema es que hoy no hay créditos y no hay no hay liquidez también para pagar las deudas. Fíjate, por ejemplo, que me decían ayer en un foro pequeño de un círculo de estudio donde estábamos, y me decían, ¿qué se necesita para que San Antonio y Ureña vuelvan a ser lo que eran antes? Bueno, fíjese, San Antonio y Ureña fueron pujantes
sin necesidad de decretos de zona, simplemente había una economía abierta. Ajá. Ahora, Carlos, ¿qué implicación tiene para usted este anuncio que han hecho del envío de 15.000 hombres a la frontera? Mira, ahí hay un problema importante. Y el problema importante es que del lado colombiano hay un aumento en la cantidad de cultivos ilícitos. Vale decir, un diálogo binacional debe partir en el hecho de decir, hermano, la política de paz suya fracasó. La política de paz de Petro fracasó. El haber permitido que los contingentes militares se fueran de las zonas que antes fueron controladas por la guerrilla para que ahora sigan controladas por la guerrilla, más el tema del narcotráfico, es lo que entonces hace que hoy todo el mundo diga, ellos, los colombianos lo admiten, las zonas de frontera del lado colombiano aumentaron en más de 50.000 hectáreas la producción de coca. Entonces, entre manos hay un problema severo, porque cuando uno va más allá en el debate colombiano, uno tiene que decir, esta es la consecuencia de haber montado los diálogos de Noruega, que lo que hicieron fue favorecer entonces, establecer que el tráfico de droga, etcétera, era un delito conexo al delito político, y entonces como yo soy guerrillero, entonces tengo un beneficio por el delito político, y entonces el del narcotráfico también me lo perdonan. Y entonces al final, ¿qué sucedió? Ni entregaron las armas, los movimientos guerrilleros volvieron a tomar posesión de territorios que ya el Estado había tomado. Petro ordenó que las Fuerzas Armadas se fueran de esos lugares, vuelve y se posesiona la guerrilla, aumenta nuevamente el negocio, y entonces tenemos un problema entre manos. Claro que tenemos un problema entre manos, y el ejército venezolano tiene que estar pendiente. Es más, el gobierno de Venezuela debería exigir al gobierno colombiano que fumiguen las 50.000 hectáreas que hay de cultivos ilícitos. Bueno, es un tema bastante delicado, Carlos, y como este programa es muy corto, esta entrevista es muy corta, una evaluación rápidamente de estos 10 años de cierre de frontera. Bueno, lo que tenemos por aprendizaje es que nunca debió haber sucedido. Lo que tenemos por aprendizaje es que vivimos unos de los otros, y eso es precisamente lo que todavía no logramos ensamblar. Hay una cosa que es importante señalar, que la cultura del hecho fronterizo se rompió y hay que reconstruirla. Reconstruirla pasa por sentarnos las partes de Colombia y de Venezuela, no tanto el sector privado, el sector público, para empezar a establecer eventos en la zona de frontera que haga que volvamos a hacer eso que fuimos antes. Antes existía una cultura de frontera que hoy no existe. Entonces necesitamos dar pasos en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Casanova. Sigan con más de Noticias TRT, y esto también lo pueden ver a través del canal de YouTube Televisora Regional del Táchira.